Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Ecos de la Historia. Un día más, estamos aquí el Dream Team de la historia online. Álvaro Cortés Oliva, nuestro profesor. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Un placer, Andreu. Dream Team online y sin online. Hay que saber, es importante. Hay que tirarse flores, aunque sean un poquito metafóricas. Quien les habla, Andreu Alegre, historiador en Dinamarca. Y hoy tenemos, pues, un episodio más de historia, con mucho contexto, pero yo creo que hoy es un día especial porque vamos a hablar de cosas muy lejanas. No tanto en el tiempo quizás, pero sí a nivel geográfico nos pilla un poquito lejos y son cosas que interesan mucho, pero que ya veréis que os llevaréis más de una sorpresa. Hoy hablamos de Japón, ¿verdad? Y específicamente de lo que era la reforma de la época Meiji. Muchos de vosotros ya os sonará, a otros no tanto. Os hacemos partícipes de todo lo que vayamos diciendo, de cualquier comentario que queráis dejar. Por supuesto, como siempre, podéis participar con nosotros. Así que vamos a darle. Álvaro, ¿preparado? Preparadísimo. Pues cuéntanos un poquito. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es esto de la época Meiji y qué tiene que ver con Japón? Pues mira, tú como muy bien has dicho, ¿no? Y nos ha dado por el exotismo asiático y vamos a ir a este periodo, ¿no? De las reformas, la restauración Meiji. Hay gente que imagino yo que le sonará un poquito, ¿no? Por películas como por ejemplo El último samurái, que es un auténtico película que recomiendo a todo el mundo, que habla un poquito de esta época desde la óptica de los samuráis. ¿Cómo podemos presentar la restauración Meiji? La restauración Meiji se trata de un periodo dentro de la historia de Japón que va del año 1868 hasta 1912. Entonces, ¿por qué tiene una gran importancia este periodo? Pues tiene una gran importancia por lo siguiente, Andreu, y el resto de la audiencia. Porque, para empezar, se acaba con la figura del shogun, una especie de dictador militar que se había instaurado ya en época de las invasiones de los mongoles en Japón, allá por el siglo XIII aproximadamente, que se había mantenido durante siglos y que, ¿no? Pues a través de la restauración Meiji lo que hará es acabar con el shogunato, volver a dar ese poder a la figura del emperador, pero lo que podría parecer, ¿no? Como una vuelta a un feudalismo, una monarquía absoluta, para nada es eso, sino que esta serie de hechos darán lugar a la modernización de Japón, ¿no? Empezará ya ese Japón feudal a transformarse en el Japón que conocemos en la actualidad, ¿no? Pues con diferentes reformas de tipo industrial, pero no solo industriales, sino también militar, ¿no? Porque uno de los grandes objetivos que existe en este momento, ¿no? En esos finales del siglo XIX, es el de potenciar, fortalecer Japón lo máximo posible para impedir que las potencias europeas hagan lo que ya habían hecho en China, ¿no? Como por ejemplo con las guerras del opio, ¿no? O en la India, ¿no? Que habían acabado asimilando ese subcontinente, ¿no? Pues una potencia como la británica, ¿no? Pues la restauración Meiji es ese intento japonés de intentar frenar esta expansión europea a través de fortalecerse a ellos mismos. La industrialización, desde el punto de vista militar, cultural también, ¿no? Pues de esta manera vemos como antiguas instituciones del pasado, ¿no? Como la figura del shogun, de ese dictador militar, desaparecen, y también, ¿no? Pues otras instituciones que todos conocemos, ¿no? Como es la de los samuráis, ¿no? Que Andreu y yo preparamos cositas sobre los samuráis. No se pierdan. Tenemos uno, el próximo va de eso. Afilaremos nuestras katanas. No hagas spoiler, tío. Me estaba dejando así. Bueno, pues una de las cosas, una de las consecuencias de esta restauración Meiji es el fin de la institución de los samuráis. Una institución que se había mantenido durante siglos, que era muy importante dentro de la cultura japonesa, pues vemos cómo en este momento se radica con ella. ¿De qué forma? Pues se integra a los samuráis, a algunos samuráis, al gobierno, ¿no? Que se estaba estableciendo, un gobierno burgués, un gobierno, ¿no? Pues de gente con dinero, de gente que buscaba industrializar el país. Algunos samuráis, como la figura de Shibusawa Eiichi, serán incorporados a instituciones tan importantes como el Banco Nacional de Japón, o sea, poca broma. Y, ¿no? ¿De qué manera se radica
esta institución, estos samuráis? Pues se les obligará a devolver sus antiguos feudos, sus antiguas tierras, así como ya a no portar más la katana, ¿no? Esa katana, esa arma que dentro del punto de vista del bushido, ¿no? De esa ética del samurái representa el arma del guerrero, pues el arma del samurái desaparece, la katana, y por lo tanto vemos como esta institución comienza a desaparecer paulatinamente durante finales del siglo XIX en pos de un gobierno, ¿no? Que se establece como el cabeza de todo, y de un ejército que será ya un ejército moderno, un ejército como conocemos en Europa en aquellos momentos, ¿no? Un ejército que se basa en el reclutamiento, pues, de la población. Ya no es un cuerpo especializado solo para la guerra, sino ya que se encuentra en manos de todos. Esto provocará una serie de consecuencias, Andreu. Diferentes intentos de rebelión por parte de algunos samuráis. Vemos una, por ejemplo, en el año 1877, por parte de un tal Saigo Takamari, el cual reúne 20.000 samuráis e intenta acabar con esa restauración Meiji. No es un éxito, evidentemente, acaba muriendo, ¿no? Pero sí que vemos un conato, ¿no? De la contraposición entre el nuevo mundo y, ¿no? Pues esa antigüedad, esa tradición, chocan, imponiéndose la modernidad. Pero Totalmente. Andreu, cuéntanos, esta restauración Meiji, ¿por qué se produce? ¿Por qué hay esa necesidad de imponerse, de fortalecerse como país? Cuéntanos un poco. Claro, yo creo que para entender un poquito lo que ha sido la restauración Meiji, antes deberíamos saber un poquito de dónde venían, qué era esto del shogunato. Si quieres hacemos un pequeño pincelada. Y también te digo que me ha parecido muy interesante el apunte de la película que comentas, de Tom Cruise y de Ken Watanabe, me parece que era. Es otro de los actores súper famosos. Actorazo. Actorazo, pero una vez más, Hollywood también lo ha vuelto a hacer. Quien haya visto la película, y es un peliculón, absolutamente. Hay un gazapo histórico bastante importante. Simplemente Tom Cruise no era un personaje real, o sea, representa a una persona real, que en verdad era francés. O sea, todos los militares que contrataron en ese momento para ese trabajo eran franceses. Pero claro, eso en Hollywood quedaba un poquito mal. Pero ya quitando un poquito el apunte histórico y que somos muy talibanes con el tema de que sean las cosas fidedignas en el cine, ¿qué era el shogunato? Pues básicamente el shogunato, o más concretamente, vamos a explicar el shogunato Tokugawa, que era el que estaba justo cuando se hizo la época Meiji. Es también conocido, y a lo mejor este nombre también suena bastante para nuestros oyentes, como el periodo Edo. Y fue una época absolutamente crucial para la historia de Japón, que duró aproximadamente desde 1603 hasta el año que tú has comentado, 1868. Durante todo este tiempo, los shogunes de la familia Tokugawa, que es como tú muy bien has dicho también, eran una especie de dictadores militares, nada que ver con el emperador. El emperador en la época de los shogunes era más un títere, un simbolismo religioso, más que realmente el que detentara el poder. Pues tuvieron este gobierno feudal que tuvo importantes repercusiones, tanto en política, en la economía, en todos los aspectos, ¿no? de la vida de los japoneses. Por un lado, tenemos que estos shogunes centralizaron el poder. Los Tokugawa consolidaron el poder centralizando el gobierno y básicamente subyugando, podríamos decir, a los daimyos, que eran los poderosos señores feudales de la época. Esto se logró a través de políticas como el sistema de Shanki Kokai, que requería que los daimyos residieran alternativamente entre Edo, entre lo que hoy en día sería Japón, y sus propios dominios. Esto lo que hacía es que los daimyos estos perdieran gran parte del poder que tenían, del poder de persuasión, y además los asfixiaran de manera económica. Implementaron también estos shogunes una política de aislamiento, y esto sí que creo que es de lo más interesante. Desde el principio del siglo XVIII hasta mediados del XIX, el shogunato implementó una política de aislamiento prácticamente total, prohibiendo a la mayoría de extranjeros entrar a Japón y a los propios japoneses salir del país. Esto, digamos que ayudó a mantener la estabilidad interna y a proteger la cultura japonesa de las influencias extranjeras, pero realmente atrasó el país, hizo que no entrara ningún tipo de nuevas tecnologías, y eso veríamos que tuvo una repercusión bastante interesante. También cabe remarcar el control que hacían precisamente sobre la clase samurái, ¿no? Lo que tú muy bien has comentado. Estos fueron transformados de guerreros a burócratas y a simples administradores, perdiendo gran parte de su esencia, y sobre todo porque eran dependientes totalmente de lo que era el shogunato.
Esto ayudó en parte a mantener la paz y a mantener el orden interno. Sí que es verdad que después de una época de muchísimas guerras civiles en Japón, toda la época del shogunato pues sí que fue bastante apaciguada en ese sentido, pero el declive económico y la pérdida de estatus de los propios samuráis hizo que esto creara bastantes animadversiones entre esta casta y derivarían en todo el tema de la reforma Meiji, ¿no? Podemos remarcar que, a pesar del aislamiento, la era Tokugawa fue testigo de, bueno, podríamos decirlo, un florecimiento cultural y un crecimiento económico bastante considerable, especialmente en lo que eran las ciudades y las áreas urbanas. El arte y la literatura y el teatro incluso, por ejemplo, de esta época es el conocidísimo teatro Kabuki, prosperaron, mientras que la economía se diversificó más allá de la agricultura hacia un comercio, digamos, más enfocado al tema de manufacturas. Pero como decíamos, este aislamiento, hoy no me va a salir la palabra en todo el podcast, empezó a cambiar a mediados del siglo XIX y lo hizo de manera forzada por la presión de las potencias occidentales. La llegada del famoso comodoro Matthew Perry, que nadie lo confunda con el actor, por parte de Estados Unidos en 1853 con barcos armados y la demanda, sobre todo, de abrir los puertos japoneses para el comercio fueron absolutamente cruciales, ¿no? La incapacidad del propio shogunato para repeler estas demandas demostró su propia debilidad y erosionó, a su vez, su propia legitimidad. La apertura forzada de Japón al comercio internacional bajo términos desfavorables expuso las debilidades del shogunato, y esto, combinado con el descontento interno de los daimyos y de los samuráis, llevó al aumento del nacionalismo y a la demanda de restaurar el poder imperial. Al final, todos estos conflictos culminaron con la restauración Meiji en 1858, que marcó el fin del shogunato y el inicio de la modernización y occidentalización de Japón bajo el emperador Meiji. Más o menos, ¿no? Hoy estamos de día de trabalenguas. Pero bueno, haciendo un podcast de Japón, ¿qué podíamos esperar? Cuéntanos. Hay palabras complicadas. Hay palabras complicadas. Cuéntanos, Álvaro, Andreu. ¿cómo se llevó a cabo esta restauración? Dime. Andreu, es un problema que las palabras en japonés no tengamos problemas a la hora de pronunciarla, pero sin embargo, que eso en español nos cueste, ¿eh? Bueno, cosas de las horas y de la falta de cafés. Sí, ahí estamos, evidentemente. No, cuéntanos. Pero muy interesante lo que has dicho, ¿no? Muy interesante lo que comentas, ¿no? De ese shogunato Tokugawa, porque en el fondo lo que vemos, ¿no? En ese shogunato es ese temor a no retroceder en el tiempo, a ese periodo de Sengoku, que es de donde viene el shogunato Tokugawa. Me encanta, ¿no? Porque en el periodo Sengoku había sido un periodo... sí, me encanta a mí también, tío. No, pero había sido un periodo, este periodo Sengoku, había sido un periodo muy inestable en Japón, un periodo de guerras, ¿no? Feudales entre diferentes señores, ¿no? De ahí la búsqueda posteriormente de un poder, ¿no? Del shogun que ponga orden en todo, también que centralice el poder, ¿no? Una cosa que habíamos visto que no se habría producido en ese periodo Sengoku. Y también el periodo Sengoku también está muy marcado por potencias como Portugal que se intentaban apoderar de Japón, ¿no? De ahí que diera lugar a que durante siglos, ¿no? 300 siglos, o sea, 3 siglos aproximadamente, pues en Japón buscaron un aislamiento respecto a las potencias europeas. ¿No? Pues vemos como todo eso da lugar al shogunato Tokugawa, pero que, ¿no? Ese aislamiento también provocará que al final, pues, los europeos acaben llamando a la puerta, ¿no? De Japón, como tú muy bien comentabas. Y claro, aquí es el momento en el que, como tú has dicho, ¿no? Es donde se deben de debatir. Deben decir, ¿queremos ser una colonia como lo está siendo China en la actualidad? Como lo está siendo en aquellos momentos también la India. No. Y es donde se produce ese giro, ¿no? Esa restauración Meiji que lo que buscará es todo lo contrario. ¿Y cómo se origina? ¿No? Pues como tú muy bien has dicho, provoca, ¿no? El descontento entre importantes sectores de terratenientes con un gran poder en Japón, que disponían del poder, ¿no? Territorial de determinadas zonas, ¿no? Los llamados Han, que eran como, ¿no? Unidades territoriales en las cuales en aquellos momentos se dividía Japón. Y vemos como algunos señores de esos Han, ¿no? Los Han, los tengo aquí apuntados porque son nombres complicados, advierto, ¿no? Sí, los Han de Chosu, Satsuna y Tosa, ¿no? Los líderes de esos, ¿no? De esos territorios se unen en sí para combatir
a el shogunato, logrando la victoria, logran imponerse al shogunato. Y una vez se imponen, abolen la figura del shogun y vuelven a otorgarle los poderes a el emperador Meiji, el cual durante muchísimo tiempo había sido una figura totalmente secundaria, al margen de todo. ¿Esto quiere decir que ahora el emperador será el encargado de gobernar y de hacer y deshacer? No. ¿Por qué? Porque esos señores feudales que se han hecho ahora con el control del Estado-Nación, que tengo algunos nombres: Okubo Tochishimi, Ito Hirobuni, Yamagata Aritano y Kido Takagoshi, serán los encargados de crear el Gran Consejo de Estado, órgano gubernamental desde el cual se tomarán todas las decisiones que afectarán a Japón. Entonces, la figura del emperador, ¿para qué servirá? Pues servirá para dar su palabra, para ratificar todas las decisiones que se crean en ese Gran Consejo de Estado, ¿no? Podemos ver que se establece como una especie de, válgame la distancia, ¿no?, de monarquía constitucional. No tiene nada que ver, aquí nadie elige nada. Pero para hacer un símil, sí. El Gran Consejo de Estado toma las decisiones y el monarca, el emperador, lo único que hace es firmarlas conforme a: doy fe, yo soy el emperador y yo estoy avalando estas leyes que se están aprobando. ¿Qué reformas empezarán a aplicar estos señores que conforman el Gran Consejo de Estado? Pues diferentes reformas que lo que buscarán es modernizar el Estado japonés. Por ejemplo, vemos una muy significativa, y es el cambio de capital. Hasta entonces la capital de Japón había sido Kioto. En el año 1869 se cambia a Tokio. Tokio, ¿no?, que quiere decir la capital del este, ¿no? Vemos un cambio administrativo. Después, en 1871, para centralizar ese poder, se acaba con los Han, con esa forma de gobernadores territoriales que controlaban el territorio, que tenía reminiscencias al periodo feudal. Se elimina y se crea un sistema que aún funciona en la actualidad, que es el de las prefecturas, ¿no?, las cuales se controlan desde el propio gobierno central, el gobierno de esos vencedores, ¿no?, de ese golpe de estado al shogunato del periodo. Después, importantísimo también, todas aquellas clases que eran hereditarias, ¿no?, esas clases nobiliarias, se abolen. Ahora se busca, ¿no?, podríamos decir, una occidentalización, acabar con lo que quedaban los conatos de ese antiguo régimen y modernizar el país lo máximo posible. Y una de las formas también de modernizar el país, en este sentido, es también crear un cuerpo militar que sea un cuerpo militar grande, en una gran extensión, con el cual se lleva a cabo un reclutamiento de la población que formaba parte de Japón, ¿no? Esa modernización tanto de el ejército como de la armada. Ya no buscamos los samuráis, aquellos expertos en el arte de la guerra, sino que podremos decir que ahora la guerra se democratiza. Ahora todos son, ¿no?, pues todos son herramientas de guerra, ¿no? Es triste decirlo, pero toda la ciudadanía, toda la población japonesa son armas que se pueden utilizar en caso de que Japón entre en conflicto con estas potencias occidentales. Y vemos cómo servirá a la larga mucho. Japón se convertirá en una potencia a nivel militar. Una potencia que en el año 1894, estoy haciendo un poco de spoiler, pero no viene mal, en el año 1894 obtendrá la victoria frente a China, y una victoria de grandísimo peso que será en el año 1905 contra el Imperio Ruso, en una de las famosas batallas navales, la batalla de Tsushima, donde los japoneses obtienen la victoria contra los rusos. Es una victoria significativa, ¿por qué? Porque es la primera vez dentro de ese periodo en el cual una potencia asiática derrota a una potencia europea, como es la Rusia de aquellos momentos, provocando una serie de consecuencias en ese país, que ahora no vamos a entrar, como todos comprendemos. Y, Andreu, hemos hablado de reformas desde el punto de vista político, ¿no?, organizativo, administrativo, también militar. ¿Qué otras reformas se producen dentro de Japón? Pues la verdad es que se produjeron muchísimas más. Casi podíamos decir que fueron en todos los ámbitos posibles. Piensa que el gobierno Meiji, por ejemplo, también promovió lo que era la industrialización de una manera muy rápida para precisamente poder competir con las potencias occidentales, estableciendo fábricas, adoptando tecnologías extranjeras. Se compraban patentes, se contrataban a profesionales occidentales para que desarrollaran su actividad dentro del propio Japón.
O sea, lo que hemos dicho antes de la película, de que se contrataban militares, no solo eran militares, se contrataban ingenieros alemanes, franceses, ingleses, todo tipo de personas expertas en este tipo de faenas. Además, se promovió y se expandieron lo que eran las redes de transporte, sobre todo transporte y también comunicación, incluyendo la construcción de ferrocarriles y de instalaciones de líneas telegráficas. Se modernizó también lo que era todo el sistema financiero. Se introdujo una moneda nacional, un uniforme para todo, una moneda que fuera uniformemente para todo el territorio. Se eliminó los sistemas de trueques tradicionales que había y de intercambios que todavía, piensa que en ese momento prevalecían en muchas zonas rurales, y se establecieron lo que conocemos como bancos modernos. A nivel social también hubo bastantes cambios. Piensa que se estableció el sistema educativo, como tú bien has dicho, que estaba inspirado en modelos occidentales para fomentar, sobre todo, lo que era una fuerza laboral instruida y adaptable, enfocada a las nuevas necesidades de mano de obra que había, especialmente en esas fábricas también de nueva construcción. Se implementaron nuevos códigos legales, en parte basados en modelos europeos, en el modelo inglés, por ejemplo, afectando tanto al derecho civil, al familiar, al comercial, etc. Y como tú muy bien has dicho, todos los cambios que hubo en el ejército, que a lo mejor en otro momento entramos punto por punto porque aquí también son interesantes. Pero piensa que incluso la cultura se vio muy afectada por todos estos cambios. Japón se aperturó, digamos, a Occidente, entró una oleada de influencia cultural desde Occidente, se adoptaron aspectos del estilo de vida occidental, la vestimenta, la arquitectura, los trajes tradicionales japoneses que ahora conocemos todos, comenzaron a ser reemplazados por ropa de estilo puramente occidental. O sea, en cosa de pocos años, los hombres japoneses, todo el mundo iba con su traje y su corbata. Y eso, cuando ves fotos de estas antiguas coloreadas, queda incluso gracioso. La arquitectura, por ejemplo, también reflejó este cambio con la construcción de edificios gubernamentales y residencias privadas inspiradas en diseños europeos. En este caso, por ejemplo, es curioso ver ciudades como Osaka, como hay todavía a día de hoy edificios con arquitecturas neoclásicas, que son todos frutos de esta época. Que entiendo yo que el neoclasicismo mucho no llegó ahí, sino de manera forzada, ¿no? Un poquito forzada, un poquito de influencia hubo. Un poquito. Pero bueno, la verdad es que podríamos tirarnos aquí bastante rato diciendo cada una de las reformas, pero pensar que fue un cambio absolutamente desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, un 360 grados, porque se cambió absolutamente todo. Se rompió con el pasado y se intentó modernizar a marchas absolutamente forzadas. ¿Cómo crees que afectó todo esto a los japoneses, Álvaro? Andreu, me gustaría comentar una cosa. Venga. De cuando hacía referencia a la industrialización, ¿no? Que habrá quien crea, oye, pues la industrialización se marca los términos desde el gobierno. O hay un grupo de emprendedores, ¿no? Ahora que todo es el mundo de los emprendedores, hay un grupo de emprendedores en Japón en aquellos momentos que deciden ser sus propios jefes, ser autónomos y montar sus propios negocios. Levantarse a las 5 de la mañana y hacer burpees, ¿no? Ahí estaba, los yados de la época. No, pero es una acción bilateral, ¿no? Se produce esta industrialización, por una parte, por parte del gobierno, el cual invierte en sectores estratégicos que no eran atractivos para los grandes empresarios del momento, como por ejemplo, ¿no? Pues lo que tú has dicho muy bien, el ferrocarril, el hierro, el acero. El Estado invierte en ello. El Estado también crea leyes que favorezcan esa inversión por parte, ¿no? Pues del sector privado. Y la pregunta es, ¿sector privado en la Japón de aquella época, en el Japón tan feudal, que venía, ¿no? de esa tradición del antiguo régimen? Sí, porque muchos de esos daimaos que tú has comentado, ¿no? de esos propietarios de los Han, con el tiempo se habían ido enriqueciendo con un pequeño comercio, ¿no? Un comercio basado, pues, en alimentos como el arroz, la seda, el papel, ¿no? Y se habían ido, ¿no? Pues fortaleciendo desde el punto de vista económico. Una vez se da lugar a esa industrialización, serán también estos antiguos daimaos los que inviertan en sectores que ellos creen que les va a ser provechoso, ¿no? A esos daimaos reconvertidos se les ha llamado, ¿no? con el apelativo de zaibatsu. Zaibatsu es, ¿no? pues ese antiguo señor feudal, ¿no? el antiguo noble que ahora, ¿no? se convierte en un burgués. ¿no? Y encontramos nombres interesantes, ¿no? diferentes nombres de antiguos, ¿no? zaibatsus de estos, como por ejemplo un tal Mitsui, Sumitomo,
Y después hay uno muy interesante de una familia de Zaibatsus, ¿no? De antiguos señores feudales, que es la de Mitsubishi. Una empresa que seguro, Andreu, tanto tú como casi toda la audiencia conoce, ¿no? Porque A todo el es mundo le va una a sonar. empresa aún vigente en la actualidad, importante, evidentemente. Es Pues uno vemos de esa estos acción grandes por parte de los conglomerados típicamente asiáticos que abarcan Ah, absolutamente eso. todos los aspectos de la economía. Y Pues también mira. digamos que es una empresa con un pasado un poquito oscuro, sobre todo si nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial. Es un Volkswagen de la Ya época. ya entraremos en su momento, pero ya no abarquemos más. No, porque si demasiado, se nos demasiado. van las manos. Yo- Y lo que tú me dices, ¿no? Esta restauración, cómo impacta, ¿no? Pues en la vida de los japoneses, como tú muy bien has dicho, se produce, ¿no? Un interés por la cultura occidental, ¿no? Porque están empezando a abrirse en aquellos momentos a las potencias europeas. Por eso encontramos diferentes figuras, ¿no? Que se harán amantes de la cultura occidental, como por ejemplo un tal Fukusawa Yukichi, y también surgirán movimientos, ¿no? Sobre todo de jóvenes, movimientos juveniles, que lo que buscarán es la libertad, los derechos civiles que se tenían en Occidente, pero que en aquellos momentos en Japón, pese a esos esfuerzos por modernizarse, no se encontraban en el país. Por lo tanto, vemos, ¿no? Como un choque de realidades, ¿no? Entre la Japón pragmática, la Japón práctica que querían los líderes de aquel periodo, ¿no? De aquel gobierno, pero la Japón que también se estaba dando lugar, ¿no? Porque si tú te abres, no solo te vas a abrir para lo bueno, sino que también te vas a abrir para lo malo. Digo lo malo, porque evidentemente, no, pues el sector político de la época, yo no creo que estuvieran muy puestos y quisieran establecer derechos civiles, Andreu. Tengo esa ligera sospecha de que no lo querían para su ciudadanía. No sé, pero yo te veo ahí haciendo una defensa del sector privado que había en Japón en ese momento. O sea, el titular del profesor Álvaro sería que en 1868 en Japón ya había una monarquía constitucional burguesa. ¿Es así? Bueno, pues no. Dios me salve. Intento establecer paralelismos, pero a veces me salen un poco... No, la verdad es que totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces lo que intentamos es eso, ¿no? Buscar paralelismos para llegar a entender según qué situaciones que son muy complejas, muy divergentes, sobre todo por la distancia temporal y la distancia geográfica, pero sí que es verdad que son paralelismos muy bien traídos, así que perfecto. La verdad es que yo creo que es un tema que abarca muchísimos, muchos aspectos. Se ha escrito relativamente poca literatura al respecto, y siempre se ha hecho desde una visión bastante occidental, como en muchos otros temas, ¿no? Pero ahí, si quieren los oyentes, vamos a dejar 5 o 6 referencias bibliográficas que yo creo que son muy interesantes, que las hemos utilizado tanto tú como yo para preparar un poquito este podcast. Me parece súper interesante. Para no ponernos ahora a decir 1, 2 y 3. Sí. Andreu, hacer una serie de matices, porque me has dejado ahora con eso de la monarquía constitucional. No quiero que nuestros oyentes se vuelvan locos pensando que fue así, o algunos digan, estos están locos, ¿qué están diciendo? Sí. Esos movimientos de libertad evidentemente no triunfaron en aquellos momentos. Y además, durante este periodo, esta modernización de Japón irá muy vinculada con un nacionalismo exacerbado, un nacionalismo que se impondrá dentro del sistema educativo, un sistema educativo que se impone, o sea que es obligatorio, sobre todo en lo que es la primaria, secundaria y universidad, ¿no? Pero en la primaria es obligatorio. Dentro de este sector educativo se establecerán los valores de Japón, la importancia del nacionalismo, se establecerán semejanzas entre lo que sería la familia imperial japonesa, ¿no? El emperador, vinculándola a dioses sintoístas, y también vemos en este periodo, que es muy interesante, cómo se desplaza el budismo zen, que había sido la religión más importante ya desde el siglo XII, y se empieza otra vez a buscar esa reminiscencia con el pasado. ¿Cuál había sido la religión? Las raíces de Japón, ¿dónde se encontraban? ¿En qué religión? En la sintoísta, ¿no? Por ejemplo, la divinidad Materasu, en diferentes divinidades. Pues se busca otra vez retrotraerse a ese momento. Y no es precisamente la restauración Meiji un hippie flower, un viva los derechos, no es los años 60 americanos, sino que es una época de muchísimo nacionalismo que va unido a esa industrialización. Podríamos decir quizás que justo en este momento nace un poquito ese germen del Japón imperialista que veremos en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX hasta 1945. O sea, aquí realmente... Y que Andreu, yo creo que exploramos muy bien las consecuencias de ese Japón imperialista
en el podcast del Escuadrón 731. La audiencia que no haya visto ese podcast lo recomendamos desde aquí porque se ven las consecuencias de esa política que empieza ya a originarse en época Meiji a que dará lugar. Y claro, desde todo que ese discurso, era todo aborrecible. Bueno, digamos que eso es la peor parte de la historia, pero sí, le diremos a nuestra compañera Elsa de edición que ponga aquí un enlace justo para que la gente pueda ir directamente a ese... Aquí, o por aquí abajo mejor, en los comentarios, en el primer comentario fijado pondremos justo el enlace para ese podcast, porque además es uno de los podcasts que te preparaste tú a conciencia y es muy interesante, muy duro, también lo decimos, no es quizás para todos los públicos, pero la historia a veces es muy dura. Es los que leemos de vez en cuando lo sabemos, ¿verdad? De vez en cuando. Bueno, profesor Álvaro, la verdad es que creo que ha salido bastante interesante. Ampliaremos porque este es el primer podcast de una serie que haremos sobre Japón. Este lo ponemos como inicio, pero iremos ampliando bastante más. ¿Algún último apunte que quieras añadir antes de que despidamos a todos nuestros amigos? Que se vienen cosas muy interesantes, así que se suscriban al canal, pongan me gusta, comenten futuros podcasts que les gustaría que hiciéramos. Nosotros siempre estamos abiertos al cambio y a las peticiones de aquellos que nos siguen y nos muestran su afecto, así que cualquier cosa, nosotros siempre buscando ese feedback. Sobre todo eso, el me gusta va bien, un poquito quizás para el ego y para también promocionarnos un poquito más, pero sobre todo un comentario sobre qué os ha parecido, sobre qué queréis que cambiemos, sobre algún dato que hayamos dado de una manera que no estéis de acuerdo. Ese feedback, ese saber que no solo estamos nosotros aquí, que somos las caras visibles, sino que también estáis detrás, nos ayuda muchísimo y así es la manera también que tenemos de hacer el contenido que realmente os gusta a todos. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente, que el siguiente también va a ser muy interesante. Hasta luego. Que vaya muy bien. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.